Cuarto y último capítulo del lenguaje de los conejos. ¿Les habéis visto restregar la barbilla por las cosas? Vamos a ver qué significa. Pues vamos allá con el último de los 4 vídeos que os recomiendo que busquéis sobre el lenguaje corporal de los conejos. Como os hemos dicho, los conejos son animales que son muy silenciosos, pero que en ocasiones emiten algún sonido o hacen algunos gestos, lo que llamamos lenguaje no verbal, movimientos, posturas, que significan cosas que tenemos que aprender. Por último, en esta serie de vídeos vamos a hablar del marcaje de territorio, que es muy frecuente en los conejos. Veréis, los conejos tienen una glándula cerca de la boca, bueno, tienen varias, pero en principio vamos a empezar por la glándula que tienen en la barbilla. Es una glándula que está cerca de la lengua y que secreta un olor, que además es muy suave, pero que ellos utilizan para marcar sus cosas. En ocasiones veréis que vuestros conejos o bien lamen o bien restregan su barbilla en zonas que quieren marcar como suyas. A veces incluso lo hacen hasta con nosotros mismos. Pues bueno, esto es un hábito normal, completamente habitual de la vida diaria de los conejos, sobre todo cuando son ya sexualmente maduros y quieren marcar su territorio. Bueno, la siguiente glándula en importancia que vosotros podéis ver son las glándulas que están alrededor del ano. Estas sí que secretan un olor que es muy peculiar de cada uno de los animales y es la glándula principal de marcaje del territorio que lo utilizan los conejos en la naturaleza, incluso los conejitos en casa hacen lo que nosotros llamamos cagarruteros, que son zonas donde se acumulan pues orines y cacas y realmente las utilizan como un marcaje especial de cuál es su territorio, porque tenéis que saber que los conejos cuando son sexualmente activos, tanto machos como hembras, son ciertamente territoriales. Normalmente suele vivir un macho o uno o dos machos, en función de lo grande que sea esa conejera, con varias hembras que son las que se encuentran criando pues, determinados o ciertos grupos familiares. Pues bien, ellos reconocen unas y otras familias por este olor peculiar que se desprende al lado de las glandulitas del ano. Pues bien, lo último que nos queda por decir, que además es la más frecuente, la que todo el mundo reconoce cuando un animalito entra en celo, es el marcaje con el orín, porque son capaces incluso hasta de dispararlo, tanto machos como hembras. Se hacen pis normalmente fuera de sus lugares, marcando los límites de su territorio. Y esto es bastante común y bastante molesto cuando están en casa. Es una de las razones por las que recomendamos, aparte por el control de la población y porque realmente conviven mucho mejor con nosotros cuando están en casa, esterilizar a todos los conejitos, tanto sean machos como hembras, porque estos comportamientos de marcaje se reducen mucho y se reduce mucho el olor corporal también que estos animales desprenden, porque las hormonas sexuales siempre incentivan este olor que nos resulta a nosotros desagradable cuando convivimos con ellos.